Resulta que una vez unos adherentes del Dalai Lama se acercan a él y le preguntan y le dicen: ¿qué es, Señor, lo que más le sorprende a usted del hombre? ¿Qué le sorprende más? Y el Dalai Lama, tranquilo, responde y dice: me sorprenden los hombres, porque pierden la salud para ganar dinero. Y después pierden el dinero para recuperar la salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan el presente. Por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si nunca tuviesen que morir. Pero mueren como si nunca hubiesen vivido. Palabras muy sabias, por supuesto, del Dalai Lama. Sabemos todos nosotros que los hombres viven sin pensar en su futuro. No piensan. Viven el día. No se dan cuenta que los años pasan muy rápido y que el tiempo de vida realmente es corto. El tiempo de vida es corto. Como lo afirma el apóstol Pablo, quien nos da un sabio consejo que todos deberíamos aprender a meditar. ¿Qué dijo Pablo al respecto? Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 32. Primera de Corintios 7, versículos 29 al 32. Aquí está una serie de 7 afirmaciones. Vamos a ver. Dice 1 Corintios 7, 29 al 32. En realidad son palabras de Pablo. Pero esto digo, hermanos, primero, que el tiempo es corto. Resta pues que, segundo, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Tercero, los que lloran como si no llorasen. Cuarto, los que se alegran como si no se alegrasen. Quinto, los que compran como si no poseyesen. Sexto, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa muy rápido. Séptimo punto, quisiera pues que estuvierais sin congoja. 7 puntos que marca Pablo en el pasaje de 1 de Corintios 7, 29 al 32. Primero, que el tiempo es corto. Segundo, que los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen. Tercero, que los que lloran como si no llorasen. Cuarto, los que se alegran como si no se alegrasen. Quinto, los que compran como si no poseyesen. Sexto, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Y séptimo, quisiera pues que estuvierais sin congoja. Tener tiempo significa tener la oportunidad de hacer algo productivo, porque nuestro tiempo es limitado y reducido. Y mientras Dios nos da la oportunidad de vivir, ¿qué debemos hacer? Gálatas capítulo 6 y versículo 10 nos da la respuesta. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Siempre buscamos respuesta en la misma Biblia. Gálatas 6, 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahí está la respuesta que estábamos esperando. ¿Qué debemos hacer mientras todavía tenemos la oportunidad de vivir? Hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Esa es la respuesta. Todos sabemos que las Escrituras nos dicen que los antiguos patriarcas vivieron muchos años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Matusalén 969 años. ¿Y qué dijo Jacob cuando entró en la tierra de Egipto? ¿Qué dijo Jacob? Génesis capítulo 47, versículo 9. ¿Qué dijo Jacob cuando entró en Egipto? Génesis capítulo 47 y versículo 9. Cuando estaba entrando, Jacob se encontró con el faraón y le preguntó cuántos años tenía. Y Jacob respondió al faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y nos han llegado a los días de los años de la vida. Y no han llegado a los años de los días de vida de mis padres en los días de su peregrinación. 130 años, pocos y malos han sido, dice él. Jacob tuvo muchos problemas, sabemos, desde que se enamoró de su primera esposa, y luego Raquel, y luego vinieron el problema con Labán y con su segunda esposa. Por eso él dice, muchos años de vida tengo, y los días de mi vida han sido malos. También Moisés tuvo una larga vida. Deuteronomio 34 y versículo 7. Deuteronomio 34 y versículo 7. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca oscurecieron. Nos está dando a entender que no tenía ni cataratas, nada, siempre estaban sanos sus ojos. Ni perdió su vigor, siempre estaba fuerte en sus 120 años. Sin embargo, en nuestros días, los años de vida no llegan a tanto, no llegamos a tanto, como ocurrió con los antiguos patriarcas. Por eso, hablando de la eternidad de Dios y de la fragilidad del hombre, Moisés escribió lo siguiente. Salmos capítulo 90, versículo 10. Salmos capítulo 90 y versículo 10. Dice Moisés en este salmo que él escribió: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Y volamos. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ya dijimos hace un momento, mientras tenemos vida, ¿qué debemos hacer? Hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí, ¿qué dice? Mientras vivamos y Dios nos enseña a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entonces nos hacemos seres productivos. No somos inútiles. También el patriarca Job, en medio de su sufrimiento, ¿qué sufrimiento el que tuvo Job? Todo su cuerpo lleno de sarna desde la cabeza hasta los pies, sufriendo de dolor incómodo, que hasta su mujer le dice: maldice a Dios, muérete.
¿Qué hizo Job? Job tuvo tiempo de meditar sobre los años de su vida y escribió lo siguiente. Job, capítulo 7, versículos 6 al 7. Job, capítulo 7, versículos 6 al 7. Fíjense cómo evalúa su vida el patriarca Job. ¿Cómo evalúa su vida el patriarca Job? Dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. ¿Cómo tejían los hombres en aquel entonces? Tenían aquí todo su parrilla de lanas, agarraba su lanzador, pasaban al otro lado y agarraba. Cosía, pasaba al otro lado y agarraba. Bueno, Job dice que sus días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Pasaron rápido. Y fenecieron sin esperanza. Versículo 7. Le dice a Dios, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Más adelante Job escribe en el capítulo 8 y versículo 9 lo siguiente. Está analizando su vida, está calibrando su vida. Job capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos de ayer. Claro, porque él era anciano. Y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Como sombra. Algunos podrían pensar, decir, no, esto no es para mí, yo todavía soy joven. ¿Qué seguridad tiene usted de vivir más? No sabemos. Job capítulo 9 y versículos 25 al 26. Job capítulo 9, versículos 25 al 26. Dice el patriarca Job, sigue analizando su vida. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Más ligeros que un correo. En aquel tiempo seguramente habían como los chasquis, que se les entregaba algo y ellos salían corriendo para entregar el mensaje. Mis días fueron más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Versículo 26. Pasaron cual naves veloces, pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa, como el águila que se arroja sobre la presa. Y sigue meditando Job. Job capítulo 14 y versículos 1 al 2. Job capítulo 14, versículos 1 al 2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Muchos dicen, ¿para qué quiero seguir viviendo? Versículo 2, sale como una flor y es cortado. O sea, a veces vemos nosotros retoñar una flor y viene alguien y ¡pam!, la corta. Así de corta es la vida. Y huye como la sombra y no permanece. Y no permanece. Estas escrituras entonces nos muestran que la vida es efímera. Nuestros días sobre la tierra se comparan con naves veloces que pasan a gran velocidad. ¿Han visto ustedes cómo vuela un avión? Un avión es rápido, ¿no es cierto? Muy rápido pasa. Así pasa la vida, dice, como naves veloces que pasan a gran velocidad. Y también se compara con el águila que rápidamente se arroja sobre la presa. Cuando un águila está volando y ve su presa abajo, se lanza en picada veloz para agarrar a la presa y alzar vuelo. Lo hace rápidamente. Job compara su vida así, como el águila que rápidamente se arroja sobre su presa. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo de vida pensamos que nos queda
a cada uno de nosotros. ¿Cuánto más vamos a vivir? Sabemos que no es necesario llegar a la vejez para dormir hasta que Cristo nos resucite. No es necesario ser viejos. Debe quedarnos muy en claro que nuestros días de vida son cortos y pasan con rapidez. Somos como una sombra o una neblina que pronto se disipa porque no tiene sustancia. Dijimos que la vida es como aguas que se van derramando sobre la tierra y que no se pueden volver otra vez a recoger. Así es nuestra vida. Veamos algunas exhortaciones que nos ayudarán a meditar siguiendo las escrituras de Pablo que ya leímos al comienzo en 1 Corintios 7, versículos 29 al 32, que yo marqué 7 puntos. Primera exhortación. Pablo dice que no hay tiempo que perder. Porque nuestro gran negocio consiste en estar siempre preparados para dormir. Ese es nuestro gran negocio. Viviendo como si este fuera el último día de nuestra existencia. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Por eso nada debería impedirnos seguir creciendo espiritualmente en forma paralela, por mucho que físicamente nos encontremos frágiles. Estoy enfermo y estoy frágil. No importa, siga creciendo. Sigamos creciendo. Y en relación a la brevedad de la vida, el rey David escribió lo siguiente. Salmos capítulo 39 y versículos 4 al 6. Salmos capítulo 39 y versículos 4 al 6. ¿Qué dijo el rey David? Aquel varón conforme al corazón de Dios, como nos dice el libro de Hebreos. ¿Qué escribió? En Salmos 39, versículos 4 al 6. David dice, o escribe, hazme saber, Eterno, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es como completa vanidad todo hombre que vive. Mi edad es como nada delante de ti. ¿Qué son 70? ¿Qué son 80 años para Dios? No es nada, nada, absolutamente nada. Versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. A veces nos paramos en el sol y estamos ahí proyectando la sombra. Nos movemos y la sombra desaparece. Así de rápido pasa la vida del hombre. Ciertamente en vano se afana. En vano pierde la salud para ganar dinero y después pierde el dinero para recobrar su salud. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Acaso todo eso va a ir a la fosa? ¿Va a ir al sepulcro? No. Y no sabe quién las recogerá. El apóstol Pedro también entendió que la vida es fugaz y efímera. Por eso nos da un buen consejo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 8. Yo voy a leer de la versión GPS, porque está más clara. Ustedes pueden leer de la versión Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 8. Dice, ya se acerca el fin del mundo. Ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables
y cuidadosos en la oración. Estoy enfermo, ore. Estoy contento, ore. Tengo problemas, ore. Ya se acerca el fin del mundo, y por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo, ámense los unos a los otros, porque el amor borra los pecados. El amor borra los pecados. Hay un caso de una mujer pecadora, así dice la Biblia. Y cuando vio a Jesús entrar en la casa del fariseo Simeón, cuando se sentó a la mesa, se acercó a los pies de Jesús y se tendió al suelo. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y enjugaba sus pies con un hermoso perfume. Y con sus lágrimas le lavaba los pies, y con sus cabellos le secaba. ¿Y qué dijo Jesús de esa mujer pecadora? Esta amó mucho. Hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Se fijaron? O sea, repito otra vez, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Porque sobre todo, ámense los unos a los otros, porque el amor borra los pecados. Este pasaje confirma lo que dijo Jesús acerca de la mujer pecadora. Cuando le dijo que tus pecados son perdonados porque amaste mucho. Y todavía dijo, al que ama más, se le perdona más. Y al que ama menos, se le perdona menos. Eso dijo Jesús. De modo que la primera exhortación es, no hay tiempo que perder. No podemos estar de vagos. Tenemos que estar haciendo algo bueno, productivo. Tenemos que estar preparándonos para cualquier momento que Dios nos haga dormir. Segunda exhortación, siguiendo siempre las enseñanzas del apóstol Pablo, de 1 de Corintios 7, versículos 29 al 32. Segunda exhortación, los que tienen esposa, vivan como si no la tuviesen. Los que tienen esposa, vivan como si no la tuviesen. Así que ahora, en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio, porque los vínculos o lazos de la vida conyugal también son frágiles, se rompen en cualquier momento. Debemos estar preparados para eso. Sabemos que Abraham hizo duelo por Sara y la lloró mucho, pero persistió obediente hasta el final de su vida. Ahí está la lección. Ahí está la lección. Un ser querido muere y yo me voy a desanimar. Voy a abandonar la iglesia. Ah, sí. Si piensa de esa manera está muy equivocado. Abraham hizo duelo por Sara y la lloró, pero persistió en ese camino hasta el final de su vida. No se desanimó. También Raquel lloró por sus hijos que perecieron. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 2:18? Cuando fueron muertos los niños de 2 años para abajo, Raquel lloró, dice. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en Belén. Raquel nació en Belén.
Claro que llorar es natural cuando repentinamente perdemos a un ser querido. Claro. Pero en todo caso debemos mantener invariable nuestra relación con Dios. Ahí está. Y en lugar de enfriarnos por ese motivo, debemos continuar creciendo mucho más todavía, porque Dios se encuentra muy por encima de los lazos familiares. ¿O no? ¿O no? Mateo capítulo 10 y versículo 37. Dios se encuentra por encima de los lazos familiares. Debemos entender esto bien. Mateo capítulo 10 y versículo 37. Vayamos allá. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno. Por supuesto que los hijos amamos a nuestros padres, los respetamos, los queremos, desde que eran jóvenes hasta que eran ancianitos. Pero Dios dice, el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Si verdaderamente queremos llegar al reino de nuestro Padre, debemos aprender a cargar nuestra propia cruz, por muy pesada que sea. Por muy pesada que sea. Debemos poner a Dios por encima de todo. Y los casados debemos continuar creciendo y emulando que si tenemos esposa, como si no la tuviésemos. Lo mismo ocurre con las esposas, como si no tuvieran esposo. Lucas capítulo 14, versículos 26 al 27. Lucas capítulo 14, versículos 26 al 27. Yo voy a leer de la versión GPS, otra vez, porque está más clara. Versión GPS. Ustedes de la versión Reina Valera. Lucas, capítulo 14, versículos 26 al 27, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendría que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. Ahí está. Esa es la enseñanza. Esa es la consecuencia de seguir a Cristo. Versículo 27. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, hablando de pruebas y sufrimiento, y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. No pueden ser mis discípulos. Algunos he visto a veces que llegan a la iglesia, no ahora, pero en el pasado he visto que llegan a la iglesia y se sienten cómodos. Dicen, aquí se enseña bien, aquí se aprende bien, me siento bien. Pero no conoce esta escritura, la que acabamos de leer. Cada uno es responsable de lo que hace. Cada uno es responsable de su propia vida. Siempre debemos acudir a la protección de Dios, sin desanimarnos, porque necesitamos mantener nuestra esperanza invariable y porque además conocemos el plan de resurrección. Conocemos el plan de resurrección. ¿Nos tenemos que preocupar? No. Mientras hagamos todo lo que Dios nos manda, vamos a estar en la primera resurrección. No hay por qué preocuparse. En otras palabras, pase lo que pase, jamás debemos renunciar a la vida eterna. Claro. Pase lo que pase. Mueran nuestros seres queridos. ¿Qué sé yo? No deberíamos renunciar a la vida eterna.
por muy efímera que sea nuestra vida. Y por eso, más bien, debemos apuntar hacia la familia de Dios, de la cual como iglesia ya somos parte. ¿Cuántos años va a durar la familia que tenemos, la familia física? Nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros hermanos, etc. ¿Cuánto tiempo? Unos añitos nomás. Y la familia de Dios, ¿cuánto tiempo va a durar? No va a acabar nunca. No va a acabar nunca. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Ahí tenemos que apuntar. Es decir, tenemos que dedicar más nuestro tiempo, no solamente pensando en nuestro hogar, en nuestra familia, sino enfocando en nuestro futuro. Mateo capítulo 22 y versículo 30. Esta escritura se aplica para todos los que vamos, ojalá todos, vamos a resucitar en la primera resurrección. Ojalá. Dios así lo quiera. Mateo capítulo 22 y versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Todos los que resucitemos en la primera resurrección vamos a ser como ángeles. No vamos a tener sexo, vamos a ser como ángeles. Pero los seres físicos, nuestros hijos, por ejemplo, nuestros nietos, qué sé yo, que van a entrar al reino. Ellos sí, si son solteros, entonces se van a casar, van a tener hijos. Va a haber un mundo físico y nosotros vamos a ser espirituales. Columnas del templo de Dios. Claro que Dios ha puesto límite a nuestras vidas, porque Dios creó el matrimonio solo como un modelo, con un fin divino. Claro. Es decir, que en su venida Jesucristo será nuestro esposo y su iglesia su esposa. Y cuando nos encontremos en medio de las bodas del Cordero, juntos podremos compartir la eternidad con nuestro Rey de Reyes, Cristo Jesús. Por eso nuestra lealtad debe ser primero para con Dios. Por eso, nuestra lealtad debe ser primero para con Dios. Por eso Pablo nos dice que el matrimonio y los demás aspectos de la vida normal se deben mirar desde la perspectiva del reino de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque, nuestra óptica. Cuya importancia trasciende todo lo humano, va mucho más allá. Esto nos recuerda que como cristianos, si bien vivimos en este mundo, nuestra mayor atención debe ser el reino de Dios. Listo. Además, sabemos que es difícil vivir en el mundo que continuamente aplaude el sexo, aplaude el dinero y el poder como valores supremos, que a veces hasta podrían afectar nuestra manera de pensar. Cada cosa que vemos hoy día es terrible. Por esa razón, Pablo afirma que debemos vivir como si no tuviésemos esposa ni esposo, porque necesitamos mantener la mira en las cosas de arriba. Ahí debemos enfocar. Tercera exhortación. Los que lloran, vivan como si no llorasen. Los que lloran, vivan como si no llorasen. No se olviden que nosotros estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Hemos muerto a los deseos mundanos, hemos muerto a los placeres de la vida, hemos muerto a las borracheras, hemos muerto a eso, pero estamos vivos para Dios. Como dice Pablo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así se consideraba Pablo.
Es decir, que los eventos pasajeros de esta vida no deben afectar nuestro crecimiento ni nuestra manera de pensar. Como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Aunque vivamos en este valle de lágrimas, no debemos sentirnos vencidos por las pruebas de esta vida. Un ejemplo lo tenemos con el rey David, cuando de pronto murió el hijo que tuvo con Betsabé. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 23. ¿Qué hizo David al respecto? ¿Qué hizo David? Esto es lo que debemos hacer nosotros también. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 23. Hablando de su hijo que acababa de morir, del pequeño bebé que había nacido y que acaba de morir, él dijo: yo voy a él, mas él no volverá a mí, porque sabía David que el niño no iba a resucitar. Entonces David dejó de llorar. David dejó de llorar. Esto nos enseña que no debemos abandonar a Dios en causa de llanto ni por tristeza, aunque lamentablemente muchos en el mundo lo hacen. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. Por eso lo hacen. Durante las tormentas y calamidades que vemos en esta vida, la fe del Hijo de Dios calma nuestro espíritu y produce una sonrisa, aunque sea en medio de lágrimas. A veces reímos llorando. No nos olvidemos que los hijos de Dios son evaluados por su fe, no por su tristeza. Repito, no nos olvidemos que los hijos de Dios son evaluados por su fe, no por su tristeza, no por su llanto. Nosotros fuimos llamados a practicar el dominio propio, aún en tiempos de angustia, de congoja y desconsuelo, sin olvidarnos que las experiencias amargas de la vida son solo pasajeras. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. De otro modo, la tristeza nos podría desanimar y debilitar mucho más. No debemos permitir que eso nos ocurra. Por eso Pablo dice que los que lloran deben vivir como si no llorasen, sin sentirnos tristes y acongojados por las pruebas que podríamos estar pasando. Esa es la razón de la escritura de Pablo, de 1 de Corintios 7. Cuarta exhortación. Los que se alegran, vivan como si no se alegrasen. Los que se alegran, vivan como si no se alegrasen. Esta exhortación tiene que ver con el exceso de alegría, cosa que hoy practican muchos. Piensan que la alegría se logra emborrachándose. Lo vemos en las cosas que vienen ocurriendo en nuestro medio, por ejemplo. El exceso de alegría y el exceso de tristeza no son buenos para nuestra salud espiritual. Aunque para algunos la vida sea un valle de lágrimas y para otros una montaña de alegría y diversión, nosotros debemos mantener un equilibrio espiritual, tomando tal vez el ejemplo de Moisés, Hebreos capítulo 11 y versículos 24 al 25. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 25, que dice, Hebreos 11, versículos 24 al 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Pero qué? ¿Acaso en Egipto no habían grandes cosas? ¿Educación? ¿Ciencia? ¿Cultura? ¿Ejército? Claro que había. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué?
porque supo escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Por favor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ahí está. Los que se alegran, vivan como si no se alegrasen. Moisés hizo esto porque prefirió obedecer a Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué hubiese sido si Moisés hubiera obedecido los deleites de este mundo, del mundo de pecado? Bueno, Dios hubiera buscado otra persona, otro líder, para conducir a su pueblo y sacarlo de Egipto. Pero Moisés cumplió esto, porque además Jesucristo dijo que Moisés era el hombre más humilde del mundo. Proverbios capítulo 14 y versículo 13. Proverbios capítulo 14 y versículo 13. Algunos piensan que riéndose huyen de los problemas. Sin embargo, fíjense lo que dice Proverbios 14, versículo 13. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Aún en la risa. Y el término de la alegría es congoja. Mucha gente vive riéndose y tal vez lo hace porque trata de disimular su infelicidad. En cambio nosotros, manteniéndonos sobrios, sabemos que la risa de este mundo, más temprano que tarde, se va a convertir en congoja, en dolor y en lágrimas, tal como afirmó Jesús. El mundo ahora se divierte, se emborrachan, celebran sus fiestas. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? Lucas capítulo 6 y versículo 25. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Lucas capítulo 6 y versículo 25. ¿Qué les dice Jesús? ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis! Eso es lo que le espera al mundo. ¿Y acaso el cristiano no puede reírse? Por supuesto que sí. Porque el cristiano, al conocer su destino final, permanece como una persona alegre, porque sabe que su recompensa está cerca. ¿Acaso no dijo Jesucristo, erguíos, levantaos, porque vuestra recompensa está cerca? Claro que sí. Y aunque el alegrarse no es su principal objetivo en este mundo, sino el servir a Dios y a sus semejantes, porque en eso todos definitivamente hallamos gozo. Servir a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, en eso hallamos gozo. Por eso el cristiano debe vivir como si no estuviera alegre, persistiendo y estando activo en las cosas de Dios. Estar alegre no es mostrar los dientes de colinosista, no, sino permanecer activo en las cosas de Dios. Si hay alegría, bien. Si hay tristeza, también. Pero de todas maneras, no debemos desviarnos de nuestro principal objetivo, ya sea por tristeza o por alegría. Los que se alegran, vivan como si no se alegrasen. Quinta exhortación. Los que compran, vivan como si no tuvieran. Los que compran, vivan como si no tuvieran. Por supuesto que es correcto comprar, claro,
y tener lo necesario para vivir también. Tampoco es malo tener bienes en su casa, con tal que los use apropiadamente. Lo importante es no olvidarse que todo lo que uno tiene solo es temporal. Y mejor todavía, si honramos a Dios con nuestros propios bienes. Ese es el punto. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 7. ¿Qué dijo Job al principio de su sufrimiento? Desnudo nací y desnudo volveré al Seol. Los judíos, por eso, como dije una vez ya, entierran a sus muertos desnudos, solamente les cubren con una sábana, nada más. Y ni siquiera los entierran en un cajón de lujo, como lo hacemos en el occidente. Entierran en un cajón vulgar cualquiera. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 7. Por eso dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Mire que yo he acumulado riquezas, ¿así? ¿Por qué no dice más bien, si Dios quiere, haremos esto o aquello? Si Dios quiere, si Dios lo permite. Y no sencillamente agarrar y trabajar y trabajar y trabajar. Y cuando uno pierde la salud, todo ese dinero, otra vez hay que pagar, hay que devolver. No es así. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Nada de lo que existe en la tierra puede ser considerado para siempre, porque sabemos que la tierra va a ser devorada completamente por el fuego. A mí me preocupa dejar tantos millones. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? Preocupado, no duerme. El rico no duerme tranquilo. Se olvida de que la tierra va a ser devorada por el fuego. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10. Tal vez se olvidaron de leer este pasaje tan importante, Segunda de Pedro, desde el capítulo 10, desde el versículo 10 en adelante hasta el final del capítulo 3 de Segunda de Pedro, es importante leer. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuándo ocurrirá esto? Muy pronto, porque el tiempo que nos queda es cada vez más corto. Por eso vale la pena meditar en la escritura que dice, Proverbios capítulo 23, versículos 4 al 5, lo siguiente. Proverbios capítulo 23, versículos 4 al 5. Yo leo de la versión GPS. Dice, no hagas de las riquezas tu única meta en tu vida. No hagas de las riquezas tu única meta en tu vida. Pues son como las águilas. Abren las alas y salen volando. Cuando yo trabajaba como ingeniero, tenía 2 carpinteros. Uno de ellos era muy bueno, un maestro. Y venía a buscarme para que yo le pague. Y me decía él, ingeniero, ¿tiene mosca? ¿Cómo le digo? ¿Tiene mosca? ¿Por qué llama mosca?
Porque la plata se vuela rápido, pues, me decía. Así es. No hagas de las riquezas tu única meta en tu vida, pues son como las águilas que abren sus alas y salen volando. Si acaso llegas a verlas, pronto desaparecerán. Se esfuman como si fueran humo, desaparecen. No existe justificación posible para continuar acumulando más bienes materiales. Necesitamos tomar una decisión rápida antes que sea demasiado tarde. También Jesús enseñó algo muy parecido. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Mateo capítulo 6 y versículo 24. Esta es una lección hermosa que Jesucristo nos dejó. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque lo aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Por eso Jesucristo mismo nos instruye lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Esto es lo que debemos hacer. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. No quiere decir que llevamos un tesoro al cielo, no. Haceos tesoros para ganarnos lo que viene del cielo aquí a la tierra. Eso es lo que está diciendo el apóstol Jesucristo. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la orilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde está su corazón ahora, querido hermano que me escucha? ¿Dónde está? ¿Está en las cosas físicas, en las cosas materiales? ¿O su tesoro es la recompensa que Dios nos va a traer pronto? Primera de Timoteo capítulo 6 y versículos 17 al 19. Pablo no se cansa de seguir enseñando. Y precisamente a Timoteo, que lo despachó para que vaya a predicar, para que vaya a hacer su ministerio, le da un buen consejo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que tenemos nos sirve para disfrutar. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Ese es el fondo de este mensaje. Hagamos el bien a todos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, compasivos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Hemos muerto para el mundo, pero estamos vivos para Dios. No permitamos que las compras de cosas materiales tengan mayor importancia que nuestra vida espiritual. Es decir, si somos dadivosos y generosos, nuestros tesoros se van a ir depositando en el banco de Dios. Si somos dadivosos y generosos, nuestros tesoros se van a ir depositando en el banco de Dios, que se encuentra en el tercer cielo. Listo.
aunque a veces puede haber personas que, por contraer deudas y más compromisos, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para meditar, ayunar y estudiar la Biblia. Por eso Pablo nos recomienda poner mayor énfasis en nuestro tesoro espiritual. Eso es lo que debemos hacer. Sexta exhortación. Los que disfrutan en este mundo como si no disfrutasen. Los que disfrutan en este mundo como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Es decir, no debemos vivir en este mundo como si fuera nuestra morada permanente. Yo aquí estoy feliz, me siento porque tengo muchas cosas y entonces yo voy a vivir para mis cosas, nada más. No debemos hacer eso. Como si nuestra morada actual fuera permanente. Sino debemos actuar firmes con temor y temblor, sin olvidarnos que por ahora solo somos peregrinos y extranjeros en la tierra que no nos pertenece. Esta tierra no nos pertenece. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Somos peregrinos y extranjeros, como fueron los patriarcas, como dijo Jacob cuando entró a Egipto. Yo no me comparo con los años de mi padre en su peregrinaje por esta tierra. Eso somos nosotros ahora. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11 al 12. Aquí está una excelente recomendación del apóstol Pedro. Pedro tuvo que estar muy inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 12. Dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Está diciendo que hagamos el bien, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por ahora, si hacemos buenas obras, nadie nos va a decir: oiga, qué bien que usted lo está haciendo, qué excelente lo que usted está haciendo. Nadie nos va a decir eso. Pero cuando venga Jesucristo y nosotros seamos seres espirituales, van a ver que mucha gente va a venir a nosotros y van a empezar a glorificar a Dios viendo nuestras buenas obras que hicimos ahora. La glorificación vendrá entonces, pero las obras que hacemos ahora van a ser motivo de alegría para nosotros. Es decir, que por mucho que disfrutemos sanamente, más bien debemos conducirnos sabiamente sin pretender ser ciudadanos permanentes de este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar definitivo, es pasajero solamente. Porque esperamos ansiosos el momento en que el tiempo ya no nos afecte más. Esperamos ansiosos el momento en que el tiempo ya no nos afecte más. ¿Entendemos? Porque sabemos que el mundo espiritual no está sujeto al tiempo ni al espacio. Cuando venga Jesucristo, se acabó el tiempo, se acabó el espacio. Vamos a ser eternos como Él es. La eternidad es como un punto, pero infinito. Un punto, pero infinito. No puedo explicarlo más. Eso es lo que yo siento en mi cabeza. Es un punto, pero es infinito ese punto. No hay tiempo, no hay espacio, no hay mañana, no hay pasado, no hay ayer, no. Eso es lo que esperamos nosotros.
Porque ese tiempo que esperamos, ese espacio, ese momento que esperamos nosotros, donde no hay tiempo ni espacio, es lo que debemos nosotros esperar. Porque eso es parte de la creación de Dios. Dios nos hizo para que participemos con Él de eso mismo. Ese es nuestro objetivo. Mientras que los años de nuestra vida son cortos, son efímeros, nada más. Séptima exhortación. Debemos permanecer tranquilos y sin angustiarnos. Debemos permanecer tranquilos y sin angustiarnos. A Dios no le agrada que vivamos en medio de la inquietud, ansiedad, zozobra e intranquilidad. Eso a Dios no le gusta. Por mucho que sepamos que un día todos vamos a morir y que no podremos evitarlo, no podremos evitarlo. Ya dije la semana pasada algo que realmente es importante. Cuando uno duerme, no sabe el tiempo que ha transcurrido. Cuando despierte, va a pensar que está viviendo justo el momento en que murió, porque el tiempo, este tiempo neutro, no lo sabe. Va a pensar que eso, el momento que está resucitando, es exactamente como hace un momento que había muerto, aunque pasaron miles y miles de años. Debemos permanecer tranquilos y sin angustiarnos. Segunda de Samuel, capítulo 14 y versículo 14. Segunda de Samuel 14, versículo 14, en su primera parte. Dice: porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Si yo derramo agua, no voy a poder volver a recoger, no voy a poder llenar el vaso en que estaban. No debemos tener miedo a la muerte, si es que estamos en buenas relaciones con Dios, por supuesto. Pero si deterioramos nuestra relación con Dios, ahí sí que debemos preocuparnos. Porque ya he dicho una vez y lo voy a volver a repetir, nosotros no tenemos opción de resucitar en la segunda resurrección. O nos vamos a la primera, y si le fallamos a Dios, nos vamos a la tercera. No hay la segunda. También Pablo hace entender a Timoteo que debemos vivir sin inquietud, aferrándonos siempre a la verdad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículos 6 al 8. ¿Cómo nos hacemos ricos para Dios? ¿Cómo nos hacemos ricos para Dios? Aquí está. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad. Piadosos, misericordiosos, buenos, dadivosos, generosos. Eso debemos hacer mientras vivimos. No sufriendo, no intranquilos y angustiándonos, sino dice, de contentamiento, felices. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Santiago capítulo 4 y versículos 13 al 16. Santiago capítulo 4 y versículos 13 al 16. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos mucho dinero, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. En conclusión, y para terminar este mensaje, Pablo nos explica la razón de las exhortaciones que acabamos de ver. Porque la apariencia de este mundo pasa muy rápido. Es parecido al continuo camino del escenario que hace la televisión moderna, donde todo cambia rápidamente. ¿Se fijaron? Aparece una imagen, rapidito cambia otra, rápido cambia otra. Así es nuestra vida. Muy rápido va pasando. Así son los eventos de esta vida. Mientras que el apóstol Juan nos da la clave para alcanzar nuestro éxito tantas veces deseado por cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Aquí está el éxito final de nuestra carrera espiritual. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es necesario seguir caminando en busca del escenario celestial que será establecido en la tierra, porque sabemos que será permanente, definitivo y eterno. Por esa razón Pablo afirma, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí es donde todos debemos apuntar. De modo que la lección final está bien clara. Por encima de todas las cosas materiales, aprendamos a vivir sabiamente, porque el tiempo que nos queda es cada vez más corto.